Bueno, lo decíamos ayer, había muchísima expectativa por el encuentro de la mesa de enlace con el ministro de Agricultura. Y después la noticia llegaba y es la siguiente. A partir del lunes liberarán la exportación de vaca conserva a China. Vamos a hablar de este tema con quien estuvo además ahí en la reunión, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, integrante de la mesa de enlace, a quien tenemos en línea. Hablamos con Nicolás Pino. Nicolás, buen día. Matías G. Claudia Durán lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día, Claudia. Buen día, Matías. ¿Cómo están por allá? Muy bien. Bueno, el balance del encuentro y sobre todo qué significa esto que es la gran noticia que empieza a regir a partir del lunes, y algunos medios ya empiezan a decir que, digamos, es una buena señal, pero con gusto a poco. ¿Es así? Es así, Claudia. Con gusto a poco, porque nosotros estábamos charlando con el nuevo ministro y le mostrábamos que la decisión tendría que ser levantar toda la exportación de carne, porque la realidad, Claudia, es que no es un problema que del productor nada más, sino que esto afecta y mucho a toda la cadena de la carne, que como ustedes deben saber bien, involucra mucha gente, mucha actividad. No solo somos los productores, sino los empresarios de los frigoríficos, la gente, la mano de obra calificada que trabaja en los frigoríficos, y bueno, eso derrama en, como ustedes deben saber, fletes, comisiones, y mucha gente se ve afectada por esta medida, y en definitiva también se ve afectado el país entero, porque es mucho el dinero que deja de circular por este tipo de restricciones. Así que gusto a poco. Y sí, gusto a poco, porque esta vaca que se ha liberado, la categoría de vaca, que es la vaca manufactura, vaca conserva, es la vaca que ha cumplido su vida reproductiva en el campo. Bueno, históricamente era una vaca que tenía poco valor, ¿no?, en la industria, y la verdad que con la aparición de China, potentísimo comprador, y un país que valora y mucho la calidad de carne que hace la Argentina, bueno, había encontrado un buen destino, y al criador, y puntualmente a la zona de ustedes que tienen muchos criadores, al criador realmente le cambió el esquema. ¿Por qué? Porque usted sabe bien, el criador vende su vaca de refugio, su vaca rechazo, pero automáticamente agarra e invierte de vuelta, y la verdad que era una ecuación muy virtuosa, porque uno vendía 2 vacas de esas que yo digo terminó su ciclo reproductivo, y compraba enseguida una vaquillona nueva, así que eso generaba también rejuvenecer el rodeo. Bueno, está bien. Habilitaron esa cuota, una pequeña flexibilización de ese tipo de mercadería, y veremos qué pasa, pero sí, vuelvo a repetir, gusto a poco, Claudia. Ese veremos qué pasa que usted acaba de decir, de alguna manera muestra escepticismo en el futuro, digo, porque es como un parche, lo entiendo así, ¿no? Desde el desconocimiento absoluto entiendo que es una respuesta a los reclamos para dejar un poco conforme, pero nada más que eso. Claudia, como se lo dije al señor ministro, y por eso lo puedo decir con ustedes públicamente, en el transcurso de estos 2 años de este gobierno, la relación del gobierno con el campo, en base a las medidas que fue tomando el gobierno, no fue bueno. Entonces, es como le dije, el crédito otorgado desde el campo al gobierno, bueno, ese crédito se fue consumiendo, ¿no?, por malas medidas, porque no solo es esto del cierre de exportaciones de carne, hubo también un intento de hacerlo con maíz, hay intervencionismos en diferentes mercados, como en el trigo también, la hidrovía, el caso Vicentín, acuérdense, el caso Vicentín, que si bien no afecta directamente al campo, pero es una cerealera importantísima, entonces sí perjudica al campo. Pero en definitiva, muchas medidas, el doble tipo de cambio. Bueno, el ministro, como le decíamos, señor ministro, usted empieza una gestión que ojalá le vaya muy bien, pero las medidas tienen que ser inmediatas y con hechos reales, no tanto hacer anuncios, que los anuncios pueden sonar buenísimos, pero después lo que hay que ver son hechos. Y eso es lo que queremos ver, los hechos.
Se habla mucho desde el gobierno que en definitiva este cepo generó la respuesta. Es el análisis que hace el gobierno, por eso le pregunto a usted si realmente es así, porque el gobierno entiende que a partir del cepo el precio de la carne bajó mínimamente, porque incluso el presidente celebraba una baja mínima que se había dado, minúscula, pero ellos entienden que el efecto que querían se ha plasmado. ¿Es así? Digo, usted lo sabe mejor que nadie. Sí, la realidad es que la carne desde estas medidas tuvo una suba y después sí, realmente se ha estabilizado el precio de la carne. Pero, a ver, uno no tiene que usar herramientas de este nivel o de este calibre para solucionar un problema que algunos ven que la carne está cara. La realidad, Claudia, que acá lo que estamos viviendo, y no solo los productores, todos los argentinos convivimos con índices inflacionarios que son abrumadores. Entonces, los que nos dedicamos a producir, si el valor de lo que producimos no va acompañando por lo menos a la inflación, la ecuación es tremenda, ¿no? Nos fundimos trabajando. Entonces, ¿la carne está cara o el bolsillo de los argentinos cada vez rinde menos? Yo creo que tiene que ir por ahí. El flagelo es la inflación. Cuando se trazan las medidas, digo, cuando el gobierno empieza a hablar de medidas, un modelo de gobierno, cuando llegan al poder, por ejemplo, Alberto Fernández cuando llegó al gobierno, inmediatamente hablan de medidas económicas. Y siempre tienen, y ahora con el tema de la pandemia, pospandemia también se habla, incluso durante la pandemia siempre se hablaba de ayudar a sectores industriales, comerciales, y da la sensación de que al campo, con el color político que sea que esté gobernando, es como que lo dejan de lado. Por ahí hay algunas señales, pero no algo profundo. ¿Qué nos dicen ustedes que son, obviamente, los que trabajan desde siempre en el sector y que me imagino tienen tal vez esa misma percepción, o peor, lo viven? La realidad es que, a ver, este es un estilo de gobierno muy intervencionista y estos gobiernos, o este sistema de gobierno, o este color político del gobierno, habitualmente en la historia siempre ha tratado y ha intervenido en el tema carne, en el tema trigo, en el tema maíz. Siempre ha pasado. Esta película de cierre de exportaciones de carne la vimos en el 2006 y los que la vivimos recordamos lo nefasto que fue el producido de esta medida. Pero evidentemente, bueno, vuelven a repetir esto. Y yo creo, Claudia, la sencilla razón es que el gobierno, los gobiernos de la Argentina saben que los productores no nos vamos a ir a ningún lado. Trabajamos acá porque trabajamos en la tierra, no podemos levantarnos la tierra e irnos. Claro. Así que vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Entonces creo que el abuso de medidas que se toman contra el sector más productivo y que más divisa genera con su producido, y bueno, es como habitual decir ideología, dicen, bueno, vamos contra el campo, vamos a presionar el campo. Es lamentable, pero es así. Nicolás, a partir de esto que ya es un hecho, ¿no? Que empieza a regir el lunes, y en conclusión, además de este tema, ¿de qué otros temas hablaron? ¿Hay algún encuentro que ya se haya comprometido para las próximas semanas con el ministro, con los equipos técnicos? ¿Qué es lo que les dijeron? A ver, se tomó también una medida que había una restricción al acceso a créditos a una tasa un poquito más suave. Hasta este momento los productores que querían acceder a ese crédito tenían que firmar una declaración jurada de que no tenían almacenado ni soja ni maíz. Bueno, esa restricción se va a levantar. Sí. Y con respecto a trabajo, el ministro dijo que todas las semanas los equipos técnicos de las entidades junto con los técnicos del ministerio se van a reunir una vez por semana a trabajar en diferentes situaciones o producciones que hay que ir retocando. Y el ministro también nos pidió a los representantes de la mesa de enlace, a los presidentes, que una vez por mes hagamos una reunión política para ver cómo se lleva adelante las diferentes acciones o diferentes temas que hay que ir solucionando. Así que bueno, por eso, Claudia, a ver, hay que empezar a rodar la pelota. Ya sí. En este momento lo que estamos escépticos, como usted bien dijo, bueno, empecemos a ver los hechos y en base a eso iremos construyendo. Seguramente. Lo que sí es importante, Claudia, y hay que recalcar que todo lo que se ha habilitado para exportar es carne que no se consume en el mercado argentino. Tal cual. Por lo tanto,
como seguramente estacionalmente se produce sobre fin de año, mes que viene, diciembre, una suba del precio una suba del precio de la hacienda, una suba del precio de la carne, no va a ser cosa que digan que por la apertura pasó esto. Nada que ver. Va a ser una cuestión estacional si hay aumento de carnes, por ejemplo. Estacional, y entendemos que también estas medidas que se va a tomar el gobierno de volcar ayudas asistenciales a la gente de mayor necesidad, ese dinero se va a volcar seguramente en el consumo y bueno, se va a generar eso. Por eso, pero hay que ser claro y preciso, no hay que mezclar las cosas. Todo lo que sea flexibilizado no es mercadería que se consume en la Argentina. En la Argentina, tal cual. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Yo el agradecido soy yo, Claudia. Te mando un abrazo y, bueno, buena semana. Buena semana para usted, hasta cualquier momento. Ahí estábamos escuchando a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, dejó claro, ¿no? Lo que se va a poder exportar es carne que no se consume en el mercado argentino, en el mercado interno, importante para tenerlo en cuenta porque se anticipaba. Es probable que se pueda dar un aumento en los precios de la carne, es lo que daba de alguna manera a entender, sobre todo porque es una cuestión estacional, se viene fin de año, pero no va a tener directamente relación porque lo que se exportará a partir del lunes, que se va a permitir, que es una medida que ha anunciado el gobierno, no se consume en el mercado interno argentino.